En un video anterior conocimos a una familia de Viñales. Vimos su casa, compartimos con ellos, vimos cómo viven. Un video interesante donde vimos lo que muchos no se imaginan ni que existe todavía en Cuba. Compartimos algunos secretos como el café con chícharo y aprendimos además un poco más de lo que es vivir en el campo, lo que es criar caballos, lo que es criar cerdos, lo que cuesta. Viñales es definitivamente un lugar interesante. No solamente por el tabaco, que se ha convertido en un modo de vida, como veremos más adelante en próximos videos, y tampoco solamente por los paisajes extraordinarios de los que se pueden disfrutar acá. Definitivamente de Viñales hay mucho que conocer, mucho que ver, y eso vamos a profundizar más adelante. Hoy vamos a comer un plato exótico, algo prometido hace mucho tiempo, como medida para combatir el hambre en Cuba. Cada vez que en Cuba hay problemas con la comida, siempre sale alguien hablando de una solución mágica. Creo que ya ustedes conocen todos los inventos alimenticios de acá, de Cuba, todas esas cosas que se han intentado promover como alimentos para tratar de alguna forma combatir el hambre y la falta de comida, ¿no? Desde la jutía, desde el cocodrilo, desde el avestruz, que tantos memes generó esto en redes sociales, la moringa y tantas otras cosas más que ahora ni recuerdo. Hoy nosotros tenemos un video especial, vamos a probar la famosa jutía. Vamos a ver a qué rayos sabe eso. Dicen que es un plato exótico, así que vamos a ver. Estamos en Viñales, en Pinar del Río, y he conocido a una lugareña que me dijo que me iba a preparar ese exótico plato y que nos va a enseñar además cómo se cocina. Bueno, para que nos enseñe cómo se hace la jutía, tenemos aquí a María. Vamos a empezar. Bueno, esa es la jutía. Esta vez está hecha en ácido, en especias con ácido, preparada con ácido. Se hace lo mismo con ácido, compuesta con ácido, como con puré, en puré. También puede ser en salsa de puré. Pero bueno, esta que ves aquí es hecha en ácido. Tú coges la jutía, la picas en postas igual, muy parecido al pollo. Coges y la pones en baño María, solo que comience, que brote para hervir, no hervir. Es solamente un calentón, como dicen las personas. En orégano, en hojas de orégano, para quitarle un poco el sabor, el mixto ese. De ahí lo sacas y lo echas en el preparado ese que haces con especias, ajo, ají, cebolla, lo que tenga para sazonar, todo lo que tenga sazón completo, lo que tengas para sazonar. De ahí le das con un poquito de manteca o de aceite, le das un fritico así como para que coja el sazón, y ahí le echas un gotiquito de agua y más ácido y lo pones en la olla de presión 5 o 10 minutos, depende de si es más joven o más mayor el animal. A los 10-15 minutos lo bajas de la presión, lo pasas para el sartén y ya le das el terminado en el sartén. Aquí y ahí fue está donde se cocinó. En la aquí, olla. en esta olla. En esa olla. En esta olla y al final en este fogón. Ay. Sí, porque déjenme decirles que acá en estos lugares se usa mucho la electricidad, aquí no hay gas. Bueno, lo que me explica María es que el ácido
para los que no cogieron, como yo, que no cogí al principio, el ácido es naranja agria, limón, ese tipo de cosas que le cambian el sabor a la comida. Bueno, aquí ya está anocheciendo ya. Y ya empiezan a llegar la gente para comer la jutía. Vamos a ver qué tal está eso. ¿Tú has comido jutía anteriormente? No, déjame saber en los comentarios. Yo voy a probar y te digo si sabe a pollo, a qué rayos sabe. Así se come en Cuba, con mucho arroz y poca proteína. No porque no nos guste la proteína, sino porque escasea. Vamos a probar el plato antes que llegue la familia. ¿Te gusta? ¿Está bien? ¿Está bueno? ¿Está bien? ¿Está bien? Me ¿Se encanta. puede comer jutía? Lo que las jutías que nos prometieron a nosotros nunca llegaron. Ni el cocodrilo, ni el avestruz. ¿Qué más nos prometieron? ¿Qué otro bicho raro nos prometieron? Bueno. Fueron unos cuantos. Bueno, familia, que la jutía no tiene nada del otro mundo. Quizás sea que yo me estoy preparando para cuando vaya a China empezar a comer todo tipo de animales raros, menos murciélago. Murciélago no voy a comer. Bueno, nada, para todo hay una primera vez. Déjame saber en los comentarios si tú también te atreverías a comer jutía o cualquier otro bicho raro y qué es lo que tú nunca probarías. Voy a leer tus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Dale, dale, suelta ese cuerpo. Si ven que la pantalla se pone negra, llamen al 911. Har vi alltid gjort det. Wow.